ya pues podemos ir iniciando con este tema. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre este tema, déjenla en los comentarios. Y al finalizar, pues vamos a tener ese espacio para responder sus preguntas, aclarar cualquier duda o inquietud que ustedes puedan tener con respecto a este importante tema del día de hoy. Porque como ustedes van a ver, pues lo que más abunda es el pseudoesoterismo. Entonces conviene que pues nos queden claros estos detalles, estas pistas que vamos a estar viendo el día de hoy, esta información para que podamos identificarlo, ¿sí? De esa manera pues no nos dejemos llevar por todas esas corrientes pseudoesotéricas, pseudoespiritualistas, misticoides que realmente nos desvían de nuestro trabajo interior. Lo que nos hacen verdaderamente pues es perder tiempo e incluso pues alejarnos más de la sabiduría, alejarnos más de nuestro ser, ¿sí? Entonces, pues ese es el objetivo de la conferencia del día de hoy, que aprendamos a distinguir una escuela esotérica de una escuela pseudoesotérica y que comprendamos cuál es nuestra posición en el conocimiento, en este conocimiento, y cuándo realmente nosotros iniciamos la vivencia del trabajo esotérico. Por aquí saludamos más compañeros que se nos han unido. Néstor Segovia nos saluda desde Paraguay. Ramón Díaz también nos deja sus saluditos. Y Patricia Rodríguez también por acá nos deja sus saluditos. Bien, vamos entonces a comenzar por explicar qué es el exoterismo. Exoterismo con X. Está el exoterismo con X y el esoterismo con S. Recuerden que la conferencia se llama exoterismo con X, pseudoesoterismo y esoterismo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de exoterismo con X, estamos hablando de conocimiento exterior. Es el conocimiento que nosotros recibimos de manera externa, ¿sí? Y los recibimos mediante libros, los recibimos mediante cursos, los recibimos en la escuela, los recibimos pues en la universidad, ¿sí? Lo recibimos incluso pues en estas conferencias, videos que ustedes puedan encontrar por ahí en cualquier plataforma. Es todo el conocimiento que nosotros recibimos en el mundo externo, ¿sí? Sin importar de la clase que sea. Ese conocimiento que se recibe en el mundo externo. Ustedes van a la primaria y allí pues le enseñan a leer, allí le enseñan pues primaria, biología básica, le enseñan acerca un poquito de sociales, ¿no? Un poquito de geografía y así por el estilo, ¿verdad? Ese viene siendo un conocimiento exotérico. Luego pues van a la universidad y allí siguen pues recibiendo más conocimiento externo, ¿sí? En la vida, cosas que uno pues va aprendiendo hipótesis y teorías y todos esos libros que abundan por allí sobre cualquier tema posible. Todo eso es conocimiento exotérico. Este conocimiento exotérico se recibe a través de la personalidad. Y miren qué interesante. Recuerden que la personalidad pues es algo que no sobrepasa el tiempo. Todo conocimiento que uno recibe a través de la personalidad, conjuntamente cuando esa personalidad se desintegra, que eso se da cuando nosotros pues morimos, ese conocimiento se pierde, ¿sí? Porque pues es recibido por lo que es la personalidad. Y de acuerdo a nuestra personalidad, pues también nosotros nos enfocamos en determinado tipo de conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, un formador de nuestra personalidad viene siendo nuestra profesión. Si nuestra profesión es ser abogados o ser doctores, pues entonces nosotros pues nos orientamos a acumular esa clase de conocimiento que está relacionado con esa profesión a la cual pues uno se ha dedicado, ¿sí? Si hablamos entonces de pues el trabajo interior, hay que destacar que pues verdaderamente por Dharma, y viene siendo un privilegio que nosotros recibamos un conocimiento puro, precisamente porque allí afuera hay tanto conocimiento
tantas teorías, tantas hipótesis, tanto pseudoesoterismo, ¿sí? Develado, bueno, escrito en libros, videos que andan por ahí, tantas cosas que uno pues encuentra en YouTube, tantos cursos y así por el estilo. Entonces, pues es bastante difícil que nos llegue a nosotros un conocimiento puro que esté orientado hacia la práctica. Y fíjense que aquí pues se cumple con parte de esa frase que decía el Maestro Jesús. De 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 personas que andan buscando un conocimiento puro, objetivo, que los oriente hacia la práctica y que lo pueda llevar hacia lo que es la autorrealización íntima de su ser, pues solamente una persona lo encuentra. Y eso se debe, pues como les decía, a karma y también a la cantidad de información pseudoesotérica que anda pues por allí, afuera, ¿sí? Cuando uno recibe pues este conocimiento, que pues es exotérico, ¿sí? Pero es un conocimiento objetivo que está orientado hacia la práctica y que nos puede llevar pues a desarrollar lo que es el verdadero esoterismo, se nos van a abrir a nosotros dos caminos, el camino del creyente y el camino del práctico. Estuvimos viendo en la conferencia número 23 que estuvimos hablando del fanatismo y la mitomanía, estuvimos viendo pues esta división de caminos que se nos abre o estas opciones de caminos que se nos abren. Veíamos cómo el camino de creyente nos lleva a desarrollar lo que es el fanatismo, lo que es la mitomanía, nos lleva a lo que es el intelectualismo, nos lleva a querer aparentar, nos lleva entonces a querer pues acumular el conocimiento, ¿sí? Incluso pues podemos aprendernos todas estas conferencias y leernos todos los libros de los maestros y así por el estilo, ¿sí? Pero al fin y al cabo nos terminamos volviendo fuerzas mediocres y nos terminamos yendo por el camino del pseudoesoterismo, como vamos a explicar más adelante. El otro camino es el camino del práctico. El práctico recibe el conocimiento externo, digámosle así, de los 3 factores para la revolución de la conciencia, pero no es que lo cree, no es que lo traga entero, lo practica para comprobarlo, para corroborarlo, ¿sí? Comienza pues a morir, a eliminar los defectos psicológicos, comienza ese proceso de autoobservación para ir equilibrando lo que son sus centros, comienza a practicar lo que es el nacimiento espiritual, ¿sí? Para iniciar con ese proceso de regeneración y de creación, comienza a practicar lo que es el sacrificio por la humanidad, lo cual le genera fuerza y también le genera méritos para avanzar en este trabajo interior, ¿sí? Entonces, cuando se comienzan a practicar los 3 factores para la revolución de la conciencia, pues no se vuelve uno esoterista todavía, sino que inicia esa etapa mesotérica, que pues es el medio para llegar entonces a el esoterismo o a ese conocimiento interior, ¿sí? Comenzamos a practicar, cabe destacar que todavía no somos esoteristas, sino que hemos iniciado esa etapa mesotérica, que pues es la que sí nos va a llevar finalmente a convertirnos en esoteristas, ¿sí? Entonces, pues es bueno que pues nosotros pues distingamos también dentro de pues tanto conocimiento externo que abundan por allí, cuál es ese conocimiento externo o exotérico que pues nos brinda esa objetividad y nos enfoca hacia lo que es la práctica de los 3 factores para la revolución de la conciencia, porque pues por allí abundan muchas teorías, abundan muchas hipótesis, abundan pues muchos libros escritos, muchos videos que nos hablan pues de diferentes formas en las cuales pues uno puede incluso lograr autorrealizarse, ¿sí? Pero no hablando como de un nivel espiritual superior, ¿no? Incluso vamos a ver que autorrealizarse incluyendo hasta como el aspecto económico y ese tipo de cosas. Entonces también pues uno tiene como que diferenciar entre todo ese conocimiento exotérico cuál es el objetivo, ¿no? Y el conocimiento objetivo es ese, el que nos guía por ese camino en el cual nosotros tenemos que emplear la práctica de los 3 factores para la revolución de la conciencia.
Bien, entonces ahora vamos a hablar con respecto al pseudoesoterismo. La palabra pseudo significa falso o algo que parece pero no es. Sí, ustedes quizás han escuchado ese término cuando se habla de una pseudociencia, algo que parece ciencia pero no lo es, algo que es una falsa ciencia, ¿sí? Entonces, esoterismo con S significa conocimiento interior o conocimiento oculto. Por tanto, pseudoesoterismo significa falso conocimiento interior o falso conocimiento oculto. En todos casos, este falso conocimiento, pues va a ser recibido por la personalidad, nunca jamás, pues por la conciencia, ¿sí? Como les decía, pues rara es la persona que entre tantas ideas contradictorias que hay específicamente en el ámbito del mundo espiritual, pues se logra en verdad hallar lo que es ese camino secreto que nos lleva hacia lo que viene siendo el verdadero esoterismo. Realmente vemos a nuestro alrededor, hablando de ese aspecto espiritual, cómo se ha vuelto todo una mercadería de almas, ¿sí? Cómo lo espiritual incluso ahora mismo se está promoviendo muchísimo para lo que son los temas incluso pues materialistas, ¿no? Y que se sepa que no estamos hablando nada más como de esas escuelas que se tildan como espirituales, también vamos a encontrar pues y entran dentro de ese renglón de escuelas, aunque no lo conozcamos como tal, pues lo que vienen siendo, por ejemplo, las religiones, ¿sí? Ustedes ven pues cómo las religiones hoy en día se han vuelto pues un negocio donde incluso pues uno tiene que pagar para uno lograr ser salvo, que viene siendo pues uno de los detalles que nos permiten identificar una escuela pseudo esotérica, ¿sí? Lo más triste es ver pues cómo hoy en día se quiere utilizar lo que es el espiritualismo para entonces uno atraer cosas materiales. Entonces hoy en día está muy en boga el tema de la New Age, está muy en boga el tema de pues pedirle al universo y que el universo nos dé y que el universo nos traiga pues abundancia, ¿sí? Específicamente se piensa en lo material, en uno pues satisfacer esas necesidades que pues la mayoría de veces no son necesidades, ¿no? Sino pasa a lo que es la codicia y a lo que es la lujuria de pues este mundo material. Entonces realmente ni siquiera pues hay un anhelo verdadero de uno desarrollarse, de uno avanzar en torno a lo espiritual, ¿no? Sino más bien valerse de todos esos artilugios que nos presenta el pseudoesoterismo para uno atraer abundancia, para uno atraer dinero, para uno atraer pues incluso hasta la pareja, vamos a decirlo, pues a la fuerza, ¿no? Y eso pues hace, un segundito por acá que se me ha pausado esto acá. Bueno, creo que ya estamos. Bueno, compañeros, disculpen porque se frizó esto por acá. Vamos a continuar. Bien. Hay ciertos detalles que nosotros tenemos que conocer que pues nos van a permitir que nosotros podamos identificar pues estas escuelas, ¿sí? Entonces nosotros con esos detalles pues el objetivo es que no nos dejemos pues engañar, porque hay muchas escuelas, hay muchas religiones, ¿sí? Que prometen cosas que se disfrazan como pues escuelas esotéricas, ¿sí? Que
que verdaderamente pues tienen un conocimiento objetivo, pero al fin y al cabo lo que hacen es distraernos, lo que hacen es que nosotros perdamos el tiempo, nos hacen llenarnos la cabeza de teorías e hipótesis que pues nunca han sido comprobadas y ni siquiera nos dan las herramientas obviamente para que nosotros podamos comprobar o podamos corroborar toda esa información, sino más bien para que pues las creamos. Lo peor es que nosotros nos llenamos la cabeza de esa información y pues por ahí vamos pensando que somos esoteristas, pensando que pues verdaderamente nosotros sabemos algo de ese mundo espiritual, ¿sí? Y pues al fin y al cabo y nos aferramos a esas verdades, ¿no? Pero pues ya vamos a estar viendo cómo realmente nosotros podemos llegar a experimentar lo que es la verdad, ¿no? Que es ya cuando uno pues logra convertirse en lo que es un verdadero esoterista. Bien, ¿cómo nosotros entonces podemos distinguir estas escuelas? Número uno, pues cobran por el conocimiento. Entonces, vamos a ver escuelas que, pues no necesariamente nos cobren porque estemos allá sentados en esas iglesias, ¿no? O los centros. Pero, por ejemplo, nos pueden decir que podemos hacer una contribución voluntaria, ¿sí? O podemos decir que podemos contribuir para tal o cual cosa que está relacionada con el templo. No es un cobro directo. Le van a decir al principio que eso es si usted quiere, ¿sí? Hay otras que ya pues lo hacen de manera más forzosa, ¿no? Entonces uno mensualmente pues tiene que darle una parte de ese dinero que pues uno consigue, como por ejemplo estas escuelas o iglesias, religiones que te cobran el diezmo, ¿no? Y pues es obligatorio porque incluso pues ellos dicen que eso está avalado por la Biblia, ¿no? Entonces le hacen una presión psicológica a la persona que no da pues el diezmo. Hay otras formas también en las cuales te cobran, como por ejemplo cuando te venden cosas que pueden ser libros, que pueden ser esencias o que pueden ser piedras y así por el estilo, ¿sí? Entonces, ese vendría siendo el primero, cobran por el conocimiento. Cabe destacar que muchas escuelas pertenecientes a muchas religiones, de muchas culturas, tiempos diferentes, pues tenían el conocimiento, claro, en una forma revolucionaria. Entonces, cuando se metió el dinero, se convirtieron en un negocio y ahí entraron pues en ese proceso de degeneración y de decadencia, en ese proceso de involución, ¿sí? Bien, lo segundo, pues es que nos enseñan los 3 factores de la revolución de la conciencia. Hay que destacar que, pues, no es tanto, o sea, no estamos hablando aquí de una escuela específica o de una religión, no estamos diciendo, por ejemplo, que, pues, el conocimiento sea la religión o la escuela, no es una religión, ¿sí? O la escuela que nos lleva a nosotros a autorrealizarnos. No, es la aplicación, es el desarrollo, es poner en práctica los 3 factores para la revolución de la conciencia, lo que nos puede llevar a la autorrealización íntima de nuestro ser. Entonces, una escuela, una religión que no enseñe, que no nos oriente a la práctica de los 3 factores para la revolución de la conciencia, pues cae en este renglón del pseudoesoterismo, ¿sí? Entonces vamos a ver escuelas, por ejemplo, que incluso tenían el conocimiento y les cercenaron un factor. Hay escuelas que nos hablan de que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que dejar de pecar, ¿sí? Tenemos que ser perfectos, tenemos que ayudar a la humanidad, tenemos que sacrificarnos por la humanidad, pero sin embargo le han cercenado el factor del nacimiento espiritual, que es el factor que nos permite darle un sabio uso a nuestra energía, no estar creando más ego, crear esos cuerpos existenciales del ser, que son los que nos permiten tener pues esa
presencia en las diferentes dimensiones de la naturaleza, ¿sí? Hay otras escuelas que nos van a hablar acerca de que no, el ego, entonces hay que aceptarlo y no nos explican cómo nosotros debemos trabajar el ego para comprenderlo, para sacar la sabiduría y eliminarlo de nuestra psicología. Entonces, cualquier escuela o religión que no enseñe los 3 factores para la revolución de la conciencia cae dentro de lo que es el pseudo esoterismo. Hay escuelas que hablan acerca de los 3 factores para la revolución de la conciencia, pero ¿qué sucede con estas escuelas? No hay revolución, no orientan a las personas a la práctica, no enseñan verdaderamente el proceso de muerte, ni de nacimiento, ni de sacrificio, ¿sí? Y si lo enseñan, pues nos enseñan procesos totalmente complicados o no le dan la prioridad que tienen los 3 factores para la revolución de la conciencia, lo pasan a un segundo plano. En primer plano, pues se utiliza lo que son elementos distractores, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros que tomar eso en cuenta. Una escuela que no enseñe los 3 factores para la revolución de la conciencia y que no oriente pues ese conocimiento hacia la práctica de los 3 factores para la revolución de la conciencia, pues es una escuela pseudoesotérica, sin importar lo bonito que hable, sin importar lo santificado que se vean, y así por el estilo, ¿sí? También pues en estas escuelas se enseña tantrismo negro, no se enseña lo que es la castidad. Incluso hay escuelas en donde se da permiso para que las personas forniquen. A ver, en una iglesia, por ejemplo, te casan y el casarte, pues es un permiso para que tú forniques todo lo que quieras con la pareja, pensando tú que no estás en fornicación porque yo me casé por la iglesia. Pero ¿qué es la fornicación? La fornicación es la expulsión de la energía creadora sexual fuera del cuerpo a través de la eyaculación o el orgasmo. ¿Qué significa esto? Que usted se casa, usted firma un papel, usted dice sí, yo acepto frente a un sacerdote, pero luego va y da riendas sueltas a esos deseos animales por la pareja y ahí está expulsando la energía. Está habiendo allí fornicación, ¿sí? Entonces, la mayoría de estas escuelas lo que hacen es unir a las personas y darles un permiso para que forniquen. No enseñan lo que es la castidad, que es el sabio uso de la energía. Y todo este trabajo de autorrealización está basado en ese sabio uso de la energía. Incluso hay escuelas que lo que hacen es que relacionan la castidad con el celibato. Entonces, llevan a las personas a volverse célibes, a volverse monjes, a volverse sacerdotes, a alejarse del sexo. Les enseñan a las personas que alguien que reprime lo que es el sexo, el tener relaciones sexuales, pues es una persona que está más cerca de Dios que aquellas personas que no. Y la realidad es todo lo contrario, es que está más lejos de Dios, porque el celibato es digámosle así, el defecto de la lujuria más perverso y más degenerado, porque pues nos aleja de lo que es la creación, ¿sí? Nos aleja de nosotros ser como Dios, semejantes a Dios. Dios es creador y crea a través de la energía sexual, ¿sí? Bien, tampoco se enseña a morir verdaderamente. Pues esto es muy interesante porque hay muchas escuelas que hablan acerca del ego. Pero ¿cómo puedo yo entonces eliminar ese defecto psicológico? ¿O qué es lo que yo tengo que hacer con el ego? Porque muchas escuelas, como les decía, pues te enseñan a aceptar el ego y te hablan acerca, ¿no?, de que hay que integrar las sombras. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Sí? Hay escuelas que tienen el conocimiento de la muerte psicológica y te complican todo el proceso. Una cosa que es simplemente autoobservarse, que es dirigir la mirada atenta hacia el mundo interior, juzgarse despiadadamente, comprender que eso es un defecto que se está manifestando y hacer la petición de muerte a la Madre Divina, ¿no? Entonces vamos a encontrar pues escuelas que nos ponen ahí un proceso todo complicado, que si uno tiene que sentarse, imaginarse que está en un juicio, que si hay que poner la lengua en el cielo de la boca, bueno, muchas cosas así como que tontas y realmente pues no tienen sentido, ¿no? Hablando de
de la aplicación práctica de lo que es la muerte psicológica. Y pues hay otras escuelas que pues ni siquiera te dan una técnica para tú poder eliminar ese defecto psicológico, ¿no? Ni te dicen que hay que sacar pues una sabiduría y cómo vamos a sacar entonces esa sabiduría, o que uno tiene que juzgarse despiadadamente. No nos hablan tampoco de esa parte de nuestro ser que es la Madre Divina, que representa al amor, que es la que elimina esos defectos psicológicos una vez nosotros los hayamos observado y los hayamos comprendido. Entonces las enseñanzas de estas escuelas nos llevan a reprimir yoes. Reprimimos yoes y ahí estamos nosotros entonces como santurrones, creyéndonos que efectivamente pues estamos muy avanzados y comenzamos ahí a vestirnos de blanco, nos ponemos ahí la batola y nos ponemos ahí pues el rosario y bueno, ya nosotros ahí maestros autorrealizados, ¿sí? También pues estas escuelas no enseñan que el karma se paga de contado ni cómo pagarlo. Hay escuelas que erróneamente nos van a enseñar que con tan solo pues uno pedirle perdón a Dios ya está perdonado, ¿sí? Pero pues ya nosotros hemos visto qué es el karma, cómo se genera y cómo nosotros podemos y debemos pagar ese karma, porque absolutamente toda deuda que uno tenga debe de ser pagada y el karma pues es el fundamento de esta escuela. El simple hecho de nosotros decir perdón con nuestra boca pues no significa que estamos siendo perdonados, ni siquiera significa que sea pues una petición de perdón verdadera, ¿sí? Nosotros hemos aprendido cómo pues realmente el acto de uno pedir perdón se lleva a cabo cuando uno mata el defecto psicológico que nos llevó a actuar de esa forma errónea, pero también el haber dejado actuar a ese defecto psicológico ha generado un daño y ese daño tiene que ser pagado, ¿sí? Entonces el hecho de que uno diga perdón, pues no nos exime de una culpa y de pagar lo que se tenga que pagar. Por eso, pues hay que enseñar dar pues ese conocimiento con respecto al karma, cómo uno puede aprender de él y cómo uno pagarlo. Nosotros vimos en la conferencia número 13, allí hablábamos de las diferentes formas en las cuales se puede pagar el karma, ¿sí? Y una de ellas, la más recomendable, es que pues hagamos trabajos de sacrificio por la humanidad, ¿no? Que trabajemos conscientemente por lo que viene siendo la humanidad, ¿no? Y tomar en cuenta que nosotros tenemos que pagar el karma de 7 existencias. Y si no se va trabajando para pagar ese karma, nos vamos a estancar o no vamos a poder avanzar en este trabajo interior, ¿sí? Otro de los detalles es que pues nos dicen que todos los caminos conducen a Roma. Entonces vamos a ver escuelas que, por ejemplo, nos dicen que no importa lo que nosotros hagamos, que todos nosotros venimos a aprender acá y que al fin y al cabo, pues, lo que cuenta es la experiencia, que todos vamos a llegar al absoluto, ¿no? A unirnos con Dios, no importa el camino que nosotros, pues, tomemos. Y pues la realidad es que si nosotros nos ponemos a estudiar incluso el proceso de la rueda del samsara, nos damos cuenta que nosotros venimos aquí con un objetivo trascendental, que es el de lograr la maestría, la autorrealización íntima de nuestro ser, y que el camino que nos lleva a lograr esa maestría es la aplicación de los 3 factores para la revolución de la conciencia. Los otros caminos que nos auguran que nosotros estemos dando vueltas y vueltas y más vueltas y perdiendo el tiempo, que perdamos a las oportunidades que tenemos en esta rueda del samsara. Pues no más de ahí, no más de ahí. Sí es cierto que una persona que acaba con sus oportunidades, pues sus 3000 ciclos, pues obviamente va a volver al absoluto. Una persona que renuncia a la rueda, pues va a volver al absoluto, pero no va a volver con esa sabiduría que nosotros venimos a buscar, ¿sí? Entonces, pues hay que tener pues, mucho cuidado, ¿no? Con esas escuelas, con esos maestros que pues andan enseñando o dando ese tipo de información o de falso conocimiento, que no importa por donde nosotros nos metamos, al fin y al cabo vamos a llegar. No, vamos a decir que la mayoría de escuelas que andan por ahí
que pues actualmente están involutivas, están degeneradas, aunque en un principio hayan tenido el conocimiento, lo que hacen es de desviarnos de ese conocimiento que nos lleva hacia lo que es la autorrealización y que nos lleva pues hacia el verdadero esoterismo, ¿sí? Otra de las cualidades es el intelectualismo, esa tendencia a pues llenar nuestra cabeza con informaciones que encontramos en libros. Sí, hay personas por ahí que pues incluso muy orgullosamente dicen, no, es que yo me he leído tantos libros y pues así se sienten que tienen mucho conocimiento y que son verdaderos ocultistas y pues tienen la cabeza llena de teorías, tienen la cabeza llena de hipótesis de otras personas que pueden que hayan comprobado algo, como puede que no hayan comprobado nada, ¿no? Y eso pues uno lo asume como si fuera verdad y mientras más libros, mejor, y entra uno en conflicto, entonces cuando lo que dice este libro no se equipara a lo que dice pues el otro libro, cuando lo que dice este supuesto maestro pues no va de acuerdo a lo que dice el otro supuesto maestro y así por el estilo, ¿sí? Eso pues uno también tiene que estudiarlo porque pues igual uno toma este conocimiento y lo intelectualiza todo. Se aprende todas las conferencias, incluso se lee los libros de todos los maestros que hayan por allí. Y pues el hecho de uno hacer eso nos lleva por ese camino del pseudoesoterismo. ¿Por qué? Cuando una persona intelectualiza, cuando una persona no comienza a comprobar, no comienza a experimentar, a hacer carne y sangre, este conocimiento pues no tiene bases, no tiene sabiduría para sustentarse en este conocimiento. Entonces siempre va a querer estar complementando con otras cosas y se desarrolla ahí muchísimo lo que viene siendo pues ese yo veleta, ¿sí? Bien, otra de las cualidades es que dan enseñanzas que confunden. Dan enseñanzas de una inefable apariencia, o sea, enseñanzas que parecen muy bonitas, que parecen muy grandiosas, incluso parecieran ser sabias, ¿sí? Pero cuando uno las reflexiona a la luz de lo que es pues el conocimiento, ¿sí? Y pues las observa con sabiduría, se da cuenta uno que realmente no te están diciendo absolutamente nada. Y con esas enseñanzas pues está ahí uno todo embobado. Ay, qué bonito habla esa persona, ay, qué libro tan grandioso. Yo me leí, pero cuando uno va a profundidad, ¿sí? Pues se da cuenta que absolutamente no le están dejando dicho a uno nada importante ni nada trascendental, ¿sí? También se enseñan muchas cosas y muchos elementos distractivos. Por ejemplo, incluso lo podemos ver en escuelas que tienen este conocimiento, cómo los 3 factores pasan a un segundo plano y se enseñan cosas como trabajar con elementales o que, no sé, nos confiemos en esas cadenas que se hacen a los maestros, ¿sí? O que nos confiemos en los ángeles y así por el estilo. Se enseñan muchas ramas de la brujería que al fin y al cabo pues caen dentro de lo que es el pseudoesoterismo y la magia negra y pues nos desvían del verdadero trabajo que nosotros pues tenemos que hacer, ¿sí? Por ejemplo, ustedes escuchan que las brujas verdes y pues esas personas que les interesa ese rubro de la brujería pues por ahí se van a estudiar todo lo correspondiente acerca de lo que viene siendo esa magia verde. La persona se muere, con esa personalidad se pierde pues ese conocimiento, ¿no? Y al fin y al cabo, ¿hacia dónde nos lleva eso? Pues no nos lleva hacia ningún lado, no nos lleva a lo que es la liberación, no nos lleva a desarrollar pues una verdadera sabiduría con respecto a lo que son los elementales o con respecto a lo que son las plantas, ¿sí? Como sí pasa cuando nosotros vamos desarrollando ese conocimiento y vamos recibiendo pues ese conocimiento interno. Y todo lo que se aprende, ¿de dónde lo aprenden? Lo aprenden en base a libros, también comienzan a mezclarse con, pues vamos a decirlo así, entidades, ¿no? Que al fin y al cabo nos pasan falsa información que nos llevan pues a esclavizarnos más, no a liberarnos.
Bien, otro de los detalles es que nos llevan a desarrollar el fanatismo y la mitomanía, ¿sí? Entonces, estuvimos viendo la conferencia número 23 con respecto a estos dos temas. Estas escuelas lo que hacen es que fomentan la dependencia de la persona hacia la escuela o hacia alguna entidad o incluso hacia algún maestro, ¿sí? No guían a las personas a que desarrolle esa comunicación directa con su ser, a que se comunique directamente con su ser, ni tampoco le dan las herramientas a esas personas. Más bien lo que hacen es pues una especie de castración espiritual para que esa persona dependa del líder, del mitómano, para que dependa de la escuela, le meten miedo a la persona si la persona pues quisiera salirse y bueno, así por el estilo, ¿no? Entonces, pues allí nosotros tenemos que reflexionar sobre las escuelas en las cuales nosotros hemos o por las cuales nosotros hemos pasado que no nos guían, ¿sí? O no nos dan las herramientas para que nosotros nos comuniquemos con esa parte divinal que está en nuestro interior, para que nosotros sigamos a ese Dios que está dentro de nosotros, que es nuestro guía y es nuestro gurú, sino más bien que viene pues ese pseudo maestro, ¿sí? Y a través de él es que uno tiene pues que comunicarse, o viene pues ese pastor, ¿no? Y a través de él es que entonces Dios nos envía el mensaje, o ese sacerdote donde uno va y busca pues el perdón por los pecados, porque uno no tiene comunicación directa con Dios, ¿sí? O pues también a través de los maestros, ¿no? Bien, otro de los detalles es que se mezclan fuerzas. Hay que saber que el conocimiento no se debe de mezclar con más nada. Son 3 los factores para la revolución de la conciencia y no hay más, ¿sí? No son 2 ni tampoco son 4. Entonces debemos nosotros de evitar adulterar el conocimiento. Cuando uno adultera el conocimiento con otra fuerza, pues uno lo daña, uno lo vuelve otra cosa, ya no es el conocimiento que pues que nos permite con la aplicación de los 3 factores revolucionar nuestra conciencia, sino más bien que lo vuelve a uno una fuerza totalmente destructiva, ¿sí? Entonces, esta mezcla, pues es común porque cuando nosotros llegamos aquí, nosotros tenemos como ese background espiritualista y pseudoesotérico, ya desde antes de llegar acá, ¿sí? Que si el Reiki, que si las cartas o el tarot, que si los pases magnéticos, que si la santería, que si la angeología, bueno, tantas cosas de las que andan por allí y que pues hoy en día se ofrecen tantos cursos, incluso pues virtuales. Entonces uno llega aquí y piensa que es lo mismo. Se está hablando de espiritualidad, ¿no? Si se está hablando de espiritualidad, pues todo lo vamos a meter dentro de un mismo saco. Y es ahí donde pues uno se equivoca. Entonces uno comienza pues a mezclar el tema de los ángeles con el conocimiento, o el tema del tarot con el conocimiento, el tema de los pases magnéticos, porque al fin y al cabo allí se está hablando de energía, ¿no? Y de darle un sabio uso a la energía. Y eso es lo que nos enseñan pues los pases magnéticos, y fíjense que no, ¿sí? El conocimiento no debe de ser mezclado con ninguna otra fuerza que pues ande por allí, con ninguna otra denominación pseudo espiritualista o mística que ande por allá afuera, ¿no? Son 3 los factores y a eso no se le va a quitar, tampoco se le va a estar agregando nada, ¿no? Se recibe puro y también se entrega puro, ¿sí? Bien, hay que destacar que pues también gracias a ese pseudoesoterismo, desgraciadamente, pues nosotros confundimos el esoterismo con cosas que nada que ver, ¿sí? Nosotros confundimos el esoterismo con el uso de piedras, ay, que la amatista, ay, que el rubí sirve para esto, ay, que esto sirve para lo otro, y ya eso nos hace sentirnos ocultistas, ¿sí? Confundimos el esoterismo con el uso de
con el uso de esencias, o lo confundimos con lo que viene siendo la manipulación de elementales, ¿no? Confundimos el esoterismo con lo que es la brujería, magia blanca, como uno le dice, que realmente es algo pseudoesotérico y negro, magia negra, magia roja, magia verde, todo para eso, o sea, todo eso para nosotros se le conoce o le llamamos esoterismo, cuando todo eso realmente pertenece a lo que es el pseudoesoterismo, ¿sí? Y ese pseudoesoterismo pues pertenece a lo que es la logia negra. Hay que destacar que también pues el pseudoesoterismo enseña técnicas como por ejemplo, técnicas para despertar poderes. Aquí en el conocimiento de sí mismo no enseñamos a despertar poderes, ¿no? La única facultad que se enseña a despertar es la facultad de la intuición, porque esa no puede ser utilizada por los defectos psicológicos y pues es una vía de comunicación directa con nuestro ser, ¿sí? Pero imagínense ustedes pues que uno les dé técnicas para despertar estos poderes y uno con todo ese ego vivo, despertando clarividencia, despertando clariaudiencia, despertando telepatía. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, eso va a servir pues para perdernos, eso va a servir para desarrollar más el ego y alejarnos más de nuestro ser. Entonces lo ideal, pues lo correcto es entregar el trabajo con los 3 factores. La persona va muriendo, sacrificándose y naciendo, ¿sí? Y a medida que vaya desarrollando su conciencia, pues el ser le va a ir confiando esas facultades o esos poderes, ¿no? En la medida que la persona los pueda manejar de una forma consciente. Eso sería lo correcto a hacer. También pues enseñan otras prácticas o técnicas para manejar velas, naipes, cristales o péndulos. Ya les decía de la venta de esencias, talismanes, velas, libros, brebajes o túnicas. También se practica lo que es el hipnotismo o las regresiones, y esto es algo pues bastante negro, ¿no? Eso viene siendo como una violación realmente a la otra persona, lo que es practicar el hipnotismo, ¿sí? Es bastante negro. La parapsicología, se practica el mediumismo, el espiritismo también. Dicho sea de paso, en fase B hay una conferencia que nos habla acerca del mediumismo, del espiritismo y la teosofía, ¿sí? Se enseña pues también a manipular elementales, son sugestionadores, ¿sí? Esa sugestión pues está muy relacionada con lo que es la manipulación, con lo que es el chantaje, con lo que es el meterle miedo a la persona. Aquí pues en ese rubro vamos a encontrar los hechiceros, vamos a encontrar pues también los curanderos, y también pues enseñan a las personas a pues, convertirse en hechiceros y en curanderos, ¿no? Todo eso nosotros tenemos pues que tomarlo en cuenta. Otro detalle también es que se enseñan y se practican diferentes formas de sanación. Entonces aquí, por ejemplo, usted ve pues el curandero, uno va a un centro donde se practica, a un consultorio como muchos le llaman, uno tiene pues una enfermedad y pues allí te curan esa enfermedad. Uno va a una iglesia, incluso le hacen hasta un milagro, ¿sí? Pero conviene que uno comprenda y que también investigue cómo se dan estas sanaciones y estos supuestos milagros. Cuando uno va a estos sitios, detrás de cada uno de esos sitios, de esas escuelas, pues hay entidades que manejan esas escuelas, ¿sí? Esas entidades se alimentan de la energía de esos feligreses, de la energía de esas personas que van pues a buscar esos servicios. Y pues con esa misma energía pues hacen esas curaciones o esos milagros, ¿sí? O incluso uno no se da cuenta, pero cuando uno accede a este tipo de curaciones, pues uno se está, digámoslo así, amarrando, se está ligando con esa entidad, le está dando permiso a esa entidad, ¿no? Que pues nos puede cobrar, y la forma de cobrarnos pues es robándonos la energía, porque eso es lo más valioso que uno tiene. Entonces uno va, por ejemplo, a una iglesia. Ustedes ven en ese estado
lujurioso emocional en el que ponen a todos los feligreses. Entonces ahí le ponen la musiquita y comienza el pastor a sugestionar y comienzan todas esas emociones allí pues a manifestarse y las personas entran en ese estado de frenesí, ¿sí? En ese estado de excitación y allí comienza pues a expelerse toda esa energía. Se da realmente una fornicación. Si uno puede ver esto en el astral, lo va a ver como una orgía, ¿no? Como una fornicación colectiva. Toda esa energía pues va a parar a la entidad que está detrás pues de ese centro, de esa escuela o de esa iglesia, ¿sí? Y pues con esa misma energía pues se toma un poquito para hacer un milagro, para hacer una curación, para hacer pues una sanación, ¿sí? Muchos de nosotros pues estamos ligados a escuelas de tipo religioso, porque, por ejemplo, cuando uno en una de estas religiones, las cristianas, por así decirlo, que pues, está la denominación evangélica, está la denominación católica, y uno, por ejemplo, se bautiza, uno no se da cuenta que uno se está ligando a esa escuela y a la entidad que está detrás de esa escuela, ¿no? Y pues ya tiene uno luego que hacer un proceso de desligue de lo que vienen siendo pues esas escuelas, ¿no? Y pues hay deudas también que hay que pagar y específicamente cuando a uno le hacen este tipo de procesos de sanaciones o de curaciones o de milagros, ¿sí? Cabe destacar que estas personas pues no trabajan con la ley divina. Entonces te hacen la sanación sin permiso de la ley y pues tú por un tiempo estás sano, ¿sí? Pero como obviamente no se respetó la ley, no se respetó ese proceso de karma, no se pagó ese karma, pues esa enfermedad vuelve y peor, ¿no? Porque se violentó en primer lugar la ley. Y aquellas personas que también hacen esas sanaciones sin permiso de la ley, pues obviamente también les caen karmas terribles, ¿sí? Bien, entonces, otro aspecto que pues es bueno tocar es el tema de la pseudognosis, ¿sí? Y es bueno pues aclararlo, porque muchas personas que llegan a este conocimiento lo confunden con la gnosis. Piensan que es pues una escuela gnóstica y no es una escuela gnóstica, ¿no? Pseudognosis, gnosis significa conocimiento, eso sí. Pseudo, entonces sería pues falso conocimiento, ¿sí? O algo que parece conocimiento, pero realmente no lo es. Cabe destacar que pues ese movimiento gnóstico que inició el maestro Samael, pues en su principio tenía pues esa revolución, ¿no? Y pues se daba ese conocimiento objetivo para que las personas pues practicaran de acuerdo a lo que se necesitaba en aquella época. Pero luego viene ese proceso de decadencia y de degeneración de la gnosis y de las escuelas gnósticas, donde perdieron pues absolutamente toda la revolución, ¿sí? Donde se desenfocaron del trabajo con los 3 factores para la revolución de la conciencia y lo volvieron algo secundario, incluso terciario. Y como primario, aquellas cosas que pues realmente son las secundarias. Manipulación de elementales, que si los rituales, que si trabajar con el tarot y ese tipo de cosas, ¿no? Y pues yo les hablo desde la experiencia, porque pues me tocó, tuve la oportunidad de pertenecer pues a una de esas escuelas gnósticas, ¿no? El proceso del trabajo con los 3 factores pues no es algo que se oriente a la práctica, ¿no? Y que se le dé pues la importancia y la trascendencia que tienen los 3 factores para llevarnos a la autorrealización íntima de nuestro ser, ¿no? Sino que más bien en la mayoría de estas escuelas pues el trabajo con los 3 factores se toma como algo pues muy, muy light, ¿no? No se le da esa importancia a lo que es la muerte en marcha, que inicia con esa autoobservación de instante en instante, no se le da la importancia a lo que es la castidad, a lo que es el sabio uso de la energía, a lo que viene siendo también el equilibrio de los centros. Por tanto, vamos a encontrar personas en esas escuelas que se creen maestros cuando realmente no han siquiera aprendido el fuego porque no han equilibrado los centros, o sea que hay un nivel bajísimo
o nulo de lo que es la muerte psicológica. El proceso de lo que es la práctica del suprasexo no se enseña de una forma correcta, ¿no? Por ejemplo, yo duré un tiempo en una de esas escuelas y pasaron meses y pues no se explicaba realmente cómo se debía de hacer la práctica del suprasexo, porque realmente nadie practicaba el suprasexo, nadie sabía. Y ustedes pues ven que pues es una práctica bastante sencilla, ¿no? El proceso de la práctica, de la imaginación, el proceso respiratorio, pues es bastante sencillo, ¿no? Y en torno al sacrificio por la humanidad, pues contribuciones al templo o hacer flores para el y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí se ve la falta de revolución, ¿sí? Incluso, pues había un conflicto con el maestro Ravolú, porque el maestro Ravolú cerró el movimiento gnóstico. Y esto conviene pues investigarlo en el astral. ¿Por qué se dio eso? Porque pues se hacían estos rituales muy, muy bonitos, ¿no? Muy inefables, pero pues las personas que llevaban a cabo los rituales eran personas fornicarias. Y al fin y al cabo, pues lo que se estaban llevando a cabo eran prácticas de magia negra, eran rituales negros. Una persona fornicaria que pues se sube al altar, una persona que todavía está fornicando, que no ha llegado pues a ese estado internamente de sacerdote, ¿no? A las iniciaciones que tiene que haber llegado, y pues hace un ritual, siendo fornicario, pues obviamente lo que se está dando allí pues es una práctica de magia negra, ¿no? Y todos los que están allí, pues entonces están participando de esos rituales de magia negra. Entonces, estas escuelas pues actualmente tienen un enfoque totalmente pasivo, misticoide, ¿sí? Mucho amor a los rituales, ese tipo de cosas, pero no se orienta en la práctica y en la revolución que hay que tener con el trabajo de los tres factores. Entonces, pues es muy importante que nosotros aclaremos este punto, no para pues atacar a otras escuelas, sino porque es algo que tiene que decirse, porque hay muchas personas que confunden este conocimiento con la gnosis, ¿sí? Y particularmente me ha tocado hablar con personas que me han dicho, bueno, pero es que yo pensando que es lo mismo, pues me he ido a un lumicial, ¿no? A querer pues ingresar a un lumicial, que he pensado que es lo mismo. Realmente no lo es. La recomendación pues no es que me crean a mí, sino más bien que internamente pues investiguen, ¿no? Y si pertenecen a alguna de estas escuelas, que investiguen. O sea, ustedes tienen las herramientas ya, por ejemplo, el desdoblamiento astral consciente para pedirle a su ser, a su padre, que le muestre qué es lo que pasa en estas escuelas, ¿sí? Investigar este conocimiento hay que investigarlo. Es de las primeras investigaciones que uno les recomienda hacer, preguntarle al ser, ¿es cierto que en ese conocimiento me van a dar un conocimiento puro, objetivo, que me guíe hacia lo que es la revolución de mi conciencia, ¿sí? Investigar todas esas otras escuelas que se hacen llamar gnósticas, las escuelas budistas, taoístas, estas escuelas New Age, las religiones, que si la cristiana, que si la católica y así por el estilo, ¿sí? Entonces, tienen ustedes detalles para identificar esas escuelas, ¿sí? También pues los falsos maestros que andan promoviendo esas escuelas pseudoesotéricas, pero también tenemos técnicas, ¿no? Que nos permiten ya allí en los mundos internos que nos muestren la realidad de esas escuelas y de su conocimiento. Porque pues la principal diferencia entre un mago blanco y un mago negro, entre lo blanco y lo negro, pues es la calidad de su conocimiento. Las escuelas que pues nos dan todo este conocimiento pseudo esotérico, pues caen dentro de ese rubro de lo que es la magia negra. ¿Por qué? Porque pues la práctica de esa magia negra, que lo que nos lleva es a poner nuestra confianza en elementos distractores, pues obviamente nos aleja de nuestro ser. Cada vez nosotros vamos desconfiando más y siendo más escépticos con respecto a nuestro ser y desobedeciendo también a nuestro ser, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Nosotros estamos pasando por una situación económica conflictiva, ¿sí?
Esa situación económica conflictiva viene dada por un karma y ese karma se generó porque nosotros dejamos manifestar defectos psicológicos como la codicia, también la misma fornicación nos genera ese karma de pobreza, ¿sí? ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal que nosotros tenemos que hacer? Estamos practicando los 3 factores, vamos a matar ese yo de la codicia, vamos a matar ese yo de la fornicación, vamos a pagar con trabajos conscientes ese karma, vamos a fundir esas chispas que estamos liberando con la muerte a través de la práctica del suprasexo en nuestra columna vertebral, ¿no? De esa manera, pues obviamente estamos liberando conciencia, de esa manera nos estamos acercando más a nuestro ser, es la manera correcta en la cual nosotros pues vamos a salir de esa situación económica conflictiva en la cual nosotros nos encontramos, ¿cierto? Pero entonces vienen en estas escuelas pseudoesotéricas y nos enseñan a utilizar el elemental de la naranja para conseguir dinero. O nos enseñan, no sé, a mal utilizar esa llamada ley de la atracción, a mal utilizar nuestra energía para atraer entonces bienes materiales, ¿sí? Y pues ahí nos saltamos todo el proceso de comprensión, de sabiduría que hay que sacar de la situación, los yoes que nosotros tenemos que matar, el karma que nosotros tenemos que pagar, ¿no? Entonces ahí estamos nosotros poniendo nuestra fe, poniendo nuestra confianza en esos elementos externos y alejándonos cada vez más entonces de nuestro ser, ¿no? Ese es el camino de la magia negra. El mago negro es una persona que está alejada por eones de su ser, ¿no? Y precisamente por esto, por la desobediencia, por la soberbia, por querer hacer las cosas en base a sus medios y pues no de la forma pues correcta, ¿sí? Otro detalle que nosotros tenemos que saber y tomar en cuenta es que cuando nosotros leemos un libro de un mago negro, aún así uno no lo sepa, lo está invocando, ¿sí? Entonces eso pues hay que tomarlo en cuenta, porque hay tantos libros por allí de fulanito, de perencejito, que a uno le parecen tan interesantes, ay, que nos atrapan y que tanta sabiduría, ¿no? Y pues uno no se da cuenta que uno lo está invocando y también se pueden generar ligues, porque a veces esos libros vienen con recomendaciones, con hechizos, con cosas que uno puede hacer. Entonces está ahí uno haciendo ese tipo de cosas y lo que está haciendo es que pues está ligando con ese mago negro, que al fin y al cabo lo que busca pues es nuestra energía. Estamos abriendo puertas para que entonces venga y pues nos robe nuestra energía, ¿sí? Otro detallito, ya pues para finalizar con el pseudoesoterismo, es que no enseñan que hay que buscar la autorrealización y que pues uno tiene que lograrla en una existencia. Entonces, ¿cuántas escuelas por ahí, por ejemplo, le hablan acerca de la autorrealización íntima del ser? ¿Sí? Pues no le hablan, no saben que pues, es la autorrealización íntima del ser, ¿no? De cómo este trabajo nosotros tenemos y podemos hacerlo en una existencia. Incluso pues hay escuelas que nos hablan de que no, esto es un proceso de evolución y a medida que vayan pasando las vidas, entonces uno va a ir evolucionando y va a llegar ese momento en el cual pues uno va a llegar a la perfección. Incluso hay escuelas por allí que pues nos dicen que nosotros estamos a punto de dar un salto evolutivo hacia lo que es la 5ª dimensión. ¿Sí? Personas que pues obviamente estamos llenos de ego y de perversidad, sabiendo ya nosotros que pues una dimensión es un nivel de conciencia y nosotros actualmente no tenemos ni siquiera el nivel de conciencia de 3ª dimensión, ¿sí? Estamos a nivel de conciencia en la 1ª y en la 2ª, que es donde pues obviamente está nuestro ego. Pues mucho menos tenemos ese nivel de conciencia para nosotros habitar lo que es una 5ª dimensión, ¿no? Y así nos dicen que van pasando las vidas y uno va aprendiendo y que de esa manera entonces pues uno va evolucionando, ¿no? Y pues muchos de nosotros creemos eso porque es muy fácil y lo usamos como justificación para uno no trabajar sobre sí mismo, ¿sí? Bien, ahora entonces vamos a hablar con respecto a el esoterismo.
con S. Ahorita hablábamos del exoterismo con X y ahora hablaremos del esoterismo con S. ¿Qué es el esoterismo? El esoterismo es el conocimiento interior o el conocimiento oculto. El esoterismo se recibe en los mundos internos y lo recibe la conciencia, ¿sí? El esoterismo, pues, ¿qué busca? Busca que nosotros nos conozcamos a sí mismos, nosotros conozcamos pues nuestro mundo interior, que nosotros logremos lo que es la autorrealización íntima de nuestro ser, ¿sí? Cabe destacar que, a ver, cuando nosotros estamos trabajando sobre nosotros mismos, cuando nosotros, por ejemplo, vamos liberando esas esencias que están atrapadas por nuestros defectos psicológicos, con lo que es la muerte psicológica, pues allí se va a liberar, vamos a decirle así, un conocimiento esotérico. Cada una de nuestras chispas, esas esencias atrapadas, cuando son liberadas, que salen ya convertidas en conciencia, pues tienen un conocimiento, ¿sí? Tienen una vocación que les es dada pues por nuestro Padre, ¿no? Entonces allí pues uno va desarrollando o va liberando lo que es pues el conocimiento del saber, ¿sí? Nosotros trabajando con los 3 factores, pues vamos a ir creando nuestros cuerpos. Esos cuerpos existenciales permiten que nosotros tengamos presencia en las diferentes dimensiones de la naturaleza, que nosotros podamos habitar esas dimensiones, pero también nos permite tener sabiduría sobre cada una de esas dimensiones, ¿sí? Y pues todo ese conocimiento es recibido en los mundos internos a medida que se va avanzando. A medida que nosotros vamos avanzando, también pues vamos desbloqueando todo ese conocimiento que nosotros, por ejemplo, fuimos recogiendo cuando íbamos pasando por el proceso de evolución. Aquí pues en esta manifestación. Por eso les decía ahorita, ustedes ven, por ejemplo, una brujita, ¿no? La magia verde. Entonces esta comienza a experimentar con las plantas y comienza a aprender en libros con respecto a lo que son las plantas. Pero nosotros aquí estamos trabajando, nosotros vamos liberando esa conciencia, vamos creando lo que son los cuerpos, vamos generando lo que son los méritos e internamente uno va recibiendo toda esa sabiduría de cuando uno pasó, por ejemplo, por ese reino de las plantas, ¿sí? Y así, también cuando uno pasó por el reino de los minerales, también cuando uno pasó pues por el reino animal. Cada ser tiene su conocimiento propio particular. Cada ser pues manda su chispa aquí con pues el conocimiento específico que viene a adquirir en esta manifestación, ¿sí? ¿En base a qué? Pues viene a ser su maestría, ¿no? Entonces eso, y eso pues obviamente es algo muy personal, es algo propio, es algo pues particular, ¿no? Por eso es que pues también aquí decimos y enseñamos que la sabiduría no es algo que se preste. Yo a ustedes no les puedo dar sabiduría. Ustedes, por ejemplo, ven que los domingos nosotros hacemos reflexiones o estudios de diferentes defectos psicológicos y eso no nos vale a nosotros como sabiduría. Lo que nos vale a nosotros como sabiduría es que nosotros tomemos esos defectos e iniciemos el proceso de muerte psicológica, autoobservación, enjuiciamiento y la petición de muerte. Entonces allí se libera una sabiduría propia, o sea, que viene en base a nuestra propia experimentación. Cada uno de nosotros en esta manifestación hemos tenido diferentes experiencias, ¿no? Pasamos por el reino mineral y allí pues hemos tomado cuerpos de diferentes minerales. Lo mismo cuando uno pasa por el reino vegetal, toma cuerpos de diferentes vegetales y pasa por diferentes situaciones de acuerdo a la sabiduría que el ser nos mandó a buscar acá. Y toda esa sabiduría pues forma parte de la sabiduría particular de nuestro ser y cada ser pues tiene la suya, ¿sí? Bien, ¿cómo nosotros entonces podemos lograr convertirnos en verdaderos esoteristas? ¿Sí? La práctica.
de los 3 factores para la revolución de la conciencia. Ahorita veíamos cómo lo primero es que recibamos ese conocimiento externo que nos oriente hacia lo que es la práctica de los 3 factores para la revolución de la conciencia, ¿sí? Pues a partir de allí nosotros elegimos si lo practicamos o no. Si no lo practicamos, pues ya vemos que nos vamos por el camino del fanatismo. Si lo practicamos, entonces ingresamos en esa etapa pues mesotérica, ¿sí? Tenemos el primer factor, que es el nacimiento espiritual. Este factor pues nos permite darle un sabio uso a nuestra energía, nos permite canalizar esa energía hacia adentro, hacia arriba, para nosotros pues regenerar los cuerpos físico y vital, crear el cuerpo astral, mental, pues y causal, ¿sí? Y bueno, ya hemos visto pues todo ese proceso que nos lleva a completar ese trabajo que se le conoce como la primera montaña. Tenemos la muerte psicológica, que es lo que nos permite a nosotros liberar nuestra conciencia, ¿sí? Nuestra alma, que está pues atrapada por los defectos psicológicos. Y tenemos pues el nacimiento espiritual, que es el que nos permite generar los méritos, es el que nos permite pues ganarnos, si queremos decirle así, ese derecho a ser ayudados y avanzar más rápido en este trabajo pues interior, ¿sí? Recordemos también que esos 3 factores pues representan esas 3 partes, digámosle así, principales de nuestro ser, que forman parte de ese 3% que no puede ser atrapado por los defectos psicológicos. Tenemos pues al Padre, que representa lo que es el sacrificio por la humanidad y pues es el dador de la sabiduría. Tenemos al Hijo, que representa lo que es la justicia y pues representa el factor de pues la muerte psicológica. Y pues tenemos al Espíritu Santo o a la Madre, ¿sí? Que pues representa lo que es el factor del nacimiento. Cuando nosotros hacemos este proceso, se da la prendida del fuego, creamos lo que viene siendo pues los primeros 5 cuerpos, hacemos esas iniciaciones de misterios mayores, como también se le conoce, y terminamos el proceso de la primera montaña. Recordemos que allí se nos abre esa selección del camino, ¿no? El camino directo o el nirvana. Entonces, una persona que elige el nirvana, pues vamos a decir que, hablando de este tema, se decantó por el pseudo-esoterismo, ¿sí? Sin embargo, pues una persona que elige el camino directo, se une con su alma divina, se da el nacimiento de ese Cristo, entonces allí, cuando inicia la segunda montaña, es cuando presta esperanzas para el conocimiento esotérico, ¿sí? Miren lo lejos que vamos, ¿no? Que ya, o sea, prestar esperanzas para volverse un verdadero esoterista se da ya cuando la persona inicia la segunda montaña, cuando el Cristo ha nacido, cuando ya la persona no hay probabilidad de que se convierta en un traidor, porque luego de que el Cristo nace, recordemos que se apodera pues de todos nuestros procesos, ¿sí? Pero yendo más allá, cuando una persona pues elimina lo que son sus yoes causa, que muere en sí mismo y se da ese proceso de resurrección, ¿sí? Resucita, entonces es cuando ingresa como adepto a la escuela esotérica de su rayo. Hay 7 rayos, por ejemplo, y cada uno de nosotros, si recordamos la conferencia número 8, pues emanamos o, bueno, venimos o bajamos por uno de esos rayos de manifestación. Entonces está el rayo de Marte, que es la fuerza, está Mercurio, que es la medicina y la ciencia. Está Mercurio, que es la medicina y la ciencia, está Júpiter, que viene siendo el rayo de la justicia y así por el estilo, ¿no? Entonces ya cuando una persona llega a ese punto es cuando puede ingresar a esa escuela esotérica, pues de la cual o que pertenece a ese rayo por el cual emanó su chispa, ¿sí? Sin embargo, seguimos más para allá. Cuando una persona integra las 3 fuerzas que vienen quedando en la tercera montaña, ¿sí? en una,
y luego se fusiona con su padre, es un proceso que ustedes van a estar aprendiendo más adelante, es cuando se convierte en un verdadero esoterista. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona se autorrealiza es cuando se convierte en un verdadero esoterista y es cuando pues empieza la primera grada de la sabiduría universal. Como ustedes pueden ver, es muy largo el camino, ¿sí? Que hay que caminar, ¿no? que se traza desde el punto en el cual nosotros estamos hasta cuando verdaderamente podemos ser llamados esoteristas. Hay que autorrealizarse para uno pues poder ingresar, para uno poder pues ser partícipe, ¿sí? Pues de esa sabiduría universal, ¿no? Imagínense todo el camino que uno tiene que recorrer para cuando uno se autorrealice, entonces le digan a uno, bueno, ya usted ahora va a empezar los pininos de lo que viene siendo la sabiduría, ¿sí? Por eso es que nosotros pues no debemos de cometer el error de sentirnos esoteristas cuando hasta ahora estamos escuchando las conferencias, ¿sí? Tampoco podemos sentirnos que somos unos iniciados si no hemos empezado a practicar el suprasexo, ¿sí? Incluso, pues yo me voy más allá, hay cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Uno puede estar practicando el suprasexo, pero si uno no está muriendo, si uno no está equilibrando los centros, si uno no está consciente del proceso de cambio de las aguas, pues uno no se puede creer como que uno es iniciado o que uno está creando pues absolutamente nada, ¿sí? También cometemos el error de creernos santos sin haber eliminado el primer yo. Entonces a veces ahí se mete ese falso sentimiento del yo, uno quiere comenzar a reprimir, uno quiere comenzar a aparentar, uno comienza a esconder todos esos defectos psicológicos y sin embargo pues uno se siente bueno, ¿no? Y realmente está ahí uno estancado, está uno ahí desviado de lo que es pues el camino que nos lleva hacia lo que viene siendo el verdadero pseudoesoterismo. Muchos también cometemos esa equivocación de sentirnos prácticos sin empezar pues a practicar. O pues nos podemos sentir prácticos porque mediocremente hacemos ciertas prácticas, ¿no? Y pues lo que se hace de forma mediocre no nos da a nosotros resultados, sino más bien que nos lleva pues a perder tiempo, ¿sí? Algo también pues ya pues para finalizar es que en los mundos internos a nosotros nos van a dar conocimiento a libro abierto y también a libro cerrado, ¿sí? Hay que destacar que el 95% del conocimiento que nos dan en los mundos internos es a libro cerrado. ¿Qué significa a libro abierto y a libro cerrado? Que pues a libro abierto es que nosotros lo podemos compartir con los demás, ¿sí? Podemos compartirlo con los estudiantes. Es una información, digámosle así, general, ¿sí? O algo que nos ayuda, que pues uno lo comparte con los demás, con los estudiantes y también los puede pues ayudar, ¿no? Como por ejemplo, a mí en los mundos internos me pueden mostrar una técnica o un conocimiento con respecto al desdoblamiento astral y eso yo se lo puedo enseñar a ustedes, ¿sí? Pues porque les puede ayudar, ¿no? Les puede ayudar para que ustedes logren su desdoblamiento pues astral consciente, ¿sí? Al libro cerrado, pues es que es algo muy personal y particular de nuestro ser y no se debe de compartir con nadie. Entonces a uno, por ejemplo, le pueden enseñar avances, ¿sí? A uno, por ejemplo, le pueden enseñar cosas de la vida pasada, a uno le pueden pues enseñar cosas como que uno se va ganando, ¿no? Y informaciones que son muy particulares de el ser de uno, ¿no? Y nada de eso pues uno tiene que estarlo compartiendo. Y vuelvo y repito, el 95% del conocimiento que nos dan pues va a ser a libro cerrado. Uno pierde muchas cosas cuando uno anda comentando aquellas cosas que a uno le muestran en el astral, ¿sí? Pierde uno la confianza del ser en primer lugar y le dejan de mostrar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Incluso pues hay un karma que se le conoce como la noche cósmica, que se da
pues gracias a esto, ¿no? A que uno anda comentando aquellas cosas que no debe, que a uno pues le muestran allá en los astrales, ¿no? Y se vuelve uno reincidente y pues se va haciendo peor el karma, ¿no? Más tiempo nos van dando de esta noche cósmica. Y bueno, compañeros, con eso pues hemos finalizado con esta conferencia del día de hoy. Es bueno que nosotros tomemos en cuenta todos los puntos que pues hemos visto acá, ¿sí? Porque nos ayudan a que nosotros pues podamos discernir, podamos discriminar, ¿no? Si una escuela pues es pseudoesotérica o no lo es. Pero recuerden que aún si nos quedan dudas, ¿no? Teniendo uno pues estos aspectos a tomar en cuenta, si nos quedan dudas, pues tenemos que preguntarle a nuestro ser, pedirle a nuestro ser que pues nos muestre ahí en un desdoblamiento astral consciente de qué va esta escuela, de qué va el conocimiento que me está brindando esta escuela, ¿no? Si es verdad que pues yo tengo que eliminar y trabajar pues ese yo que sí del Reiki, que sí de los pases magnéticos, que sí esta cosa, que sí la otra cosa, que a uno en un principio se le hace pues muy duro, ¿no? Porque a veces uno llega acá y viene mimetizado con esos yoes pseudo espiritualistas y pseudo místicos. Bien,